¿Tienes criptomonedas y token del ecosistema de Atom y no sabes dónde guardarlas? Hoy te voy a mostrar cómo crear una billetera de Keplr paso a paso, así que comencemos. Saludos comunidad cripto, bienvenidos a este nuevo video. Como dije hace un momento, el día de hoy te voy a mostrar cómo poder instalar y crear una billetera del ecosistema de Atom, de la blockchain de Atom, para que puedas almacenar los tokens y las monedas que corren en dicho ecosistema. Como es de costumbre, en la descripción del video vas a tener el link de mi sitio web, mondobitcoin.website. Recuerda que acá vas a encontrar mucho contenido de cómo ganar dinero en internet, ya sea gratis o con inversión. Bien, el link directo de esta wallet te lo voy a dejar en la descripción y te llevará aquí a esta página, la página oficial de Keplr Wallet. Y como ven es keplr.app. Aquí nosotros vamos a tener pues básicamente una explicación de cómo funciona esta wallet, cómo nosotros podemos instalarla. Y simplemente lo que tenemos que hacer es darle clic acá arriba donde dice instalar Keplr, le damos clic y aquí de forma automática nos va a llevar pues aquí a la sección para poder instalarla. Podemos descargarla aquí, instalarla en lo que es Chrome, Firefox, en lo que sería en móvil, en iOS y en Android. En este caso la vamos a instalar aquí en el navegador de Brave, que sería en la tienda de Chrome. Le damos aquí en Chrome y nos va a llevar a la tienda de aplicaciones de Chrome, de extensiones, y simplemente lo que hacemos es darle clic aquí donde dice App to Brave, le damos clic, se va a chequear y luego le damos en agregar extensión. Aquí esperamos un momento. Como ven, pues ya se instaló la extensión. Ahora lo único que tenemos que hacer es venirnos aquí donde aparecen las extensiones. Vamos a pinearla. Como ven acá arriba ya aparece el icono de la billetera Keplr. Y simplemente le vamos a dar clic encima del icono. Y como ven se nos abrió una nueva ventana dentro de lo que sería nuestro navegador. Y aquí nosotros podemos importar desde Ledger. Si tenemos una billetera de Ledger, simplemente podemos conectar nuestra Ledger acá con lo que sería Keplr. Podemos crear una cuenta, podemos importar alguna cuenta existente. Si ya tenemos las 12 palabras de recuperación, la frase semilla, podemos importarla. También aquí nos dice que podemos iniciar sesión con lo que sería Google, algo que no les recomiendo realmente. Para una billetera descentralizada lo que tenemos que hacer es crear nuestras 12 palabras para poder tener el control total de lo que serían nuestras monedas. Entonces en este momento vamos a crear una nueva billetera y le damos aquí en el botón que dice Create New Account. Le damos clic aquí. El 75% de las personas que miran mis videos no están suscritos a mi canal. Si este video te ha gustado, si el contenido que te brindo es de utilidad para ti, dale like, suscríbete, que a ti no te cuesta nada, es totalmente gratis y a mí me ayuda un montón. Y como ven, aquí nos muestra la Mnemonic Sheet o las palabras semilla, el cual pues puede ser de 12 palabras o de 24. Nosotros podemos escoger si queremos solamente de 12 o de 24. Obviamente si es de 24 vamos a tener un montón más de seguridad porque son muchas más palabras. Entonces yo la dejo aquí por 24 o de 12. Vamos a dejarla en 24. Aquí le vamos a colocar el nombre a la cuenta, pero primero tenemos que copiar todas estas palabras. Yo aquí las voy a colocar en el traductor, voy a pegar las palabras de recuperación de esta billetera y aquí le vamos a poner un nombre a la billetera. Vamos a ponerle prueba YouTube. Y aquí en la contraseña tenemos que confirmar una contraseña de mínimo 8 caracteres. Y aquí está, ya está la contraseña. Algo muy importante, yo a ustedes aquí les estoy mostrando estas 24 palabras porque esta billetera yo no la pienso utilizar. Simplemente estoy creándola a modo de ejemplo para que ustedes sepan cómo crear la billetera. Pero estas 24 palabras ustedes al momento que creen su billetera tienen que copiarlas y guardarlas en un lugar seguro, ya que si pierden estas 24 palabras o las 12 palabras, ustedes perderán el acceso completo a lo que sería la billetera y por ende perderían las criptomonedas que tengan dentro de ella. Aquí también podemos darle en la sección de Advanced para poder colocar esta sección de acá. Bueno, esto yo lo dejo así tal como está, simplemente le doy en Next y aquí como ven nos pide nuevamente lo que sería que escojamos las 24 palabras una a una en el orden cual nos las dieron. Entonces acá voy al traductor,
Primero es Coil, Mouse Level, vamos aquí a escogerlas. Bien, una vez que hemos colocado todas las palabras en el orden que las copiamos al inicio, le damos en Register. Y aquí, si todo está correcto, nos va a salir que ya tenemos nuestra billetera. Nos va a salir de esta forma este mensaje y simplemente le damos en el botón de Done. Y aquí pues ya tenemos nuestra billetera creada. Bien, aquí ahora para poder ver nuestra billetera simplemente tenemos que clicar dentro de lo que es el icono de la billetera. Y ya aquí vamos a poder tener lo que sería nuestra billetera de Atom. Aquí está en la red principal de Atom y esta sería nuestra dirección de billetera. Nosotros le damos clic y automáticamente vamos a copiar lo que sería nuestra dirección. Entonces aquí voy a pegar la dirección y como ven, a esta dirección nosotros ya podríamos depositar lo que serían las monedas de Atom a nuestra billetera y hacer pues obviamente todas las transacciones que queramos hacer dentro de lo que es Atom. Si queremos alguna otra moneda podemos darle clic aquí donde dice Cosmos Hub y nos va a aparecer aquí la subred de Osmosis y también obviamente una dirección diferente. Para poder depositar Osmosis simplemente copiaríamos esa dirección y como ven ya es una dirección diferente pero está dentro de la misma billetera. Si queremos ya utilizar la red de Secret Network, como ven también va a cambiar y va a ser una dirección completamente diferente. La dirección de Akash, de la red de Akash, Crypto.org, Starnet, en fin, aquí hay todas las redes que corren dentro de la red de Atom, de la blockchain principal Atom, y estas vendrían siendo unas blockchain secundarias que corren dentro de la misma blockchain de Atom. Tenemos también Juno y como ven aquí nos va a aparecer cada una de las subredes con una billetera, una dirección diferente, pero al final terminan todas dentro de la misma billetera. Aquí tenemos lo que sería Settings, podemos agregar tokens, token list. En Settings nosotros podemos cambiarle el lenguaje. Por lo general viene en automático, pero hay para colocarlo en inglés y en coreano. No sé realmente qué idioma sea este. También podemos cambiarle lo que sería la moneda. Si nosotros, yo por defecto utilizo USD, pero si ustedes quieren utilizar euro, pueden cambiar a euro, moneda libra esterlina y así sucesivamente todas las monedas fiat que hay dentro de la billetera. Aquí en seguridad y privacidad podemos ver los permisos de la wallet, las listas de blockchain que hay disponibles y acá si queremos que se cierre de forma automática, por ejemplo, cada 5 minutos que se bloquee la billetera si yo no la estoy usando, simplemente coloco el número 5, le doy en confirmar y ya estaría esta sección. Ahora aquí en linkear lo que sería una billetera móvil, si le damos clic aquí, aquí simplemente colocamos nuestra contraseña y nos va a aparecer un código QR para escanearlo con nuestro móvil y ya vamos a poder tener sincronizada la billetera desde aquí el navegador y también en el móvil. También aquí tenemos esto de Developer Mode. Si tú eres un developer, un desarrollador, pues puedes activar esto y vas a ver muchas más funciones. Aquí esto de los puntos también es para personas ya más avanzadas. Y esta sección de Special Tank pues también me parece que es un poco ya para desarrolladores, algo un poco más avanzado. Y de esta forma nosotros ya podemos utilizar lo que sería la billetera de Keplr dentro de la blockchain de Atom. Aquí en esta parte donde aparece este muñequito, si nosotros le damos clic, aquí va a aparecer lo que sería la billetera que estamos utilizando. Si nosotros queremos agregar más billeteras en la misma extensión, simplemente le damos aquí en Add Account y como ven nos va a llevar nuevamente a la página donde creamos nuestra billetera. Le damos en crear new y obviamente nos va a dar nuevas palabras, frases semilla para crear una nueva billetera y poder tener varias billeteras dentro de la misma extensión. Si nosotros queremos enviar, obviamente cuando queramos enviar desde aquí, desde nuestra billetera a otra, simplemente le damos en el botón de Send. En este caso yo no tengo ninguna moneda aquí porque esta billetera la acabo de crear, por eso no me habilita la sección para enviar. Para depositar podemos copiar desde aquí la dirección o le damos aquí en depositar y nos va a permitir escanear el código QR. Yo por lo general simplemente copio desde acá la dirección y voy al exchange donde tengo monedas y envío directamente aquí a la extensión. Si nosotros queremos hacer stake de la moneda Atom,
Aquí podemos venir en este menú de más abajo y simplemente le damos en Stake y nos llevará a la página para hacer stake. Aquí nosotros ya obviamente tenemos que tener nuestras monedas y colocarla en stake en alguno de los validadores que hay disponibles dentro del ecosistema de Atom. Si queremos hacer stake de Osmosis o de otra moneda, simplemente vamos a su red y aquí también nos va a decir el botón de stake y nos va a llevar obviamente al lugar para poder hacer el stake de estas monedas dentro de su blockchain. Y bueno, gente, básicamente esa sería la forma en la cual nosotros podemos crear una billetera en la red de Atom con todas las subred que están dentro de lo que sería el ecosistema de Atom, como Osmosis, Juno y todas las que ustedes pueden ver acá, que son un montón. Espero que esta información haya sido de utilidad para ti. Si es así, deja un like en este video, suscríbete al canal. Si tienes alguna duda, déjamelo en los comentarios. En la parte derecha de tu pantalla te voy a mostrar las mejores páginas para poder ganar Bitcoin de manera gratuita. Y en la parte izquierda YouTube te va a recomendar un video que te puede interesar un montón. Y eso sería todo. Nos vemos. Hasta la próxima.